Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Vamos a dar comienzo a este estudio en el nombre del Señor y vamos a comenzar con una oración. Padre Celestial, agradecemos que junto a nuestros hermanos podamos estar aquí, Señor, reunidos por la primera parte de este culto, que es el estudio de tu palabra. Necesitamos, Señor, ir creciendo en el conocimiento de su voluntad. Necesitamos, Señor, que todo lo que hagamos sea para tu gloria, sea para tu honra, para que usted, Señor, sea exaltado y puesto por encima de todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a crecer en el conocimiento de tu voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ayúdanos, Señor, a que por medio de tu santa palabra podamos conocerte más y más. Amén. Bueno, amados en el Señor, anteriormente hemos visto los cánones de Dort, que son la respuesta de las iglesias holandesas a los remonstrantes. ¿Quién eran los remonstrantes? Eran aquellos que se oponían a la doctrina bíblica de la predestinación, se oponían a esta obra sobrenatural que Dios hace en el corazón del hombre, donde le transforma y le hace una nueva criatura para que esta persona pueda creer en Jesucristo. Hoy día vamos a seguir con este estudio. Esta es la clase número 27, que tiene por título ¿qué es la teología reformada? ¿Qué es la teología reformada? Hemos dicho que la palabra teología significa el estudio de Dios. Recuerden, la palabra teos significa Dios, logía significa estudio. Y cuando hablamos de la teología reformada, hablamos de esta posición teológica que reconoce a Dios como el único soberano y que por medio de los pactos va mostrando cómo Dios se ha revelado y se ha acercado a la humanidad. También cómo Dios también ha regulado su culto. Cómo también a través de las doctrinas de la gracia nos muestra la salvación, cómo a través también de las 5 solas nos va mostrando lo que el Señor ha hecho con nosotros. Hoy veremos que la teología reformada es pactual. ¿Qué significa que la teología reformada sea pactual? Para ello debemos analizar el capítulo 7 de nuestra confesión de fe, que habla acerca del pacto de Dios. Y eso lo vamos a ir analizando en las siguientes clases con profundidad. Y dice así el pacto de Dios: la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, éstas nunca podrán haber logrado la recompensa de la vida, a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, que a Él le ha placido expresar en forma de pacto. ¿Por qué es importante un pacto? Porque la distancia que hay entre Dios y el hombre es tan inmensa que es imposible que el hombre, por medio de su racionalidad, por medio de su mente, pueda acceder a esta salvación. Entonces, ¿por qué necesitamos de un pacto? Porque aquí tenemos a Dios, y aquí tenemos al hombre, y la distancia que hay entre ellos es, ¿se acuerda de este símbolo? El símbolo es el infinito. La distancia que hay entre Dios y el hombre es una distancia infinita. Imposible que este hombre pueda por sí mismo alcanzar para tener comunión con Dios. Entonces, ¿cómo puede achicarse esta distancia? ¿Cómo Dios puede tener comunión con el hombre? Y es ahí donde Dios lo hace por medio de un pacto. Porque el hombre, ya hemos dicho, la distancia al ser infinita, el hombre no se puede acercar a Dios. Entonces la única forma que este hombre pueda acercarse a Dios es si Dios, por medio de un pacto, lo acerca a Él. Por eso hablamos de una condescendencia. Si el Señor voluntariamente quiere
sí podemos acercarnos a Dios, pero eso solamente se hace por medio de un pacto cuando lo vemos a través de la Biblia. Dice luego el capítulo 2, además, habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley por su caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia. Debemos entender que en el inicio, lo que regulaba la relación entre Dios y el hombre era el pacto de obras, que está en Génesis 2:17. ¿Cómo reguló Dios este pacto que él tenía con el hombre? Le dijo: el día que ustedes coman del fruto prohibido, ciertamente van a morir. Obviamente ahí deja la puerta abierta para decir, si no coman del fruto, ¿qué es lo que van a tener? Vida. Y como van a tener vida, van a tener esa comunión con Dios. ¿Y cómo se rompe esa comunión con Dios? Cuando ellos comían del fruto prohibido. Entonces ellos comen del fruto prohibido, esta distancia queda de manera infinita y Dios hace un pacto de gracia. Porque solamente un pacto de gracia, un pacto unilateral, y esto tiene que irlo analizando, unilateral, porque Dios es el que hace el pacto con el hombre, no el hombre con Dios. Dios hace un pacto con él. Y ese pacto es gracia, es decir, es un favor inmerecido. Es algo que el hombre no puede de alguna manera lograr por sus propias fuerzas, sino es un regalo de Dios. Entonces Dios, por medio de un pacto de gracia, achica esta distancia y permite que el hombre pueda volver a tener una relación con Dios. Y ese pacto de gracia tiene su primera promesa en Génesis 3:15. Por favor, que alguien pueda buscar Génesis 2:17 y alguien que pueda buscar también Génesis 3:15, por favor. Génesis 2:17 y Génesis 3:15. Por favor, búsquenlo. Estamos haciendo una introducción a lo que es la teología del pacto. Para eso vamos a hacer una breve reseña de lo que nuestra confesión dice y vamos a analizar también más cosas. Por favor, hermano. Y supondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Perfecto. Entonces se está hablando en Génesis 3:15 de la promesa de una simiente. Cuando hablamos de la palabra simiente, estamos hablando de una descendencia. Es decir, de la descendencia de una mujer. Es decir, de una mujer saldría aquel que vencería a Satanás. Esa es la primera promesa de gracia, la cual va de manera progresiva revelándose a través de los demás pactos hasta llegar al nuevo pacto. ¿Entiendes? Por favor, que alguien pueda leer Génesis 2:17. Amén. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Perfecto. Ahí quiero que tenemos el pacto de obras. ¿Quién hace este pacto? Dios con el hombre. Cuando hablamos del pacto de gracia y su primera promesa en la simiente de Génesis 3:15, ¿quién hace esta promesa? El Señor. Entonces siempre hablamos que el pacto es unilateral, es Dios haciendo un pacto con el hombre. Es Dios haciendo este pacto con el hombre. Sigamos avanzando. Dice: en el que gratuitamente ofrece a los pecadores vida, salvación por Jesucristo, requiriéndole la fe en Él para que puedan ser salvos, prometido dar su espíritu a todos aquellos que son ordenados para la vida eterna, a fin de darle disposición y capacidad para creer. Es decir, este pacto de gracia es tan perfecto, es tan precioso, que en Él viene equipado el capacitarnos para creer. ¿Se acuerdan? Efesios 2:1
nos habla acerca de la caída del hombre. ¿Cuál fue de grande esa caída? Junto con Romanos 3:10 en adelante. Ambos textos nos muestran, por ejemplo, Efesios 2:1 dice que el hombre está muerto en su delito y pecado. Es decir, el hombre no tiene la capacidad de venir a Cristo por sus propias fuerzas. Romanos 3:10 dice que no hay quien busque a Dios, no hay ningún justo, no hay ni uno, no hay quien entienda. Todos se descarriaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces esto nos habla de que el quebrantar el pacto de obras trajo una caída tremenda. Pero el pacto de gracia que Dios hizo para acercarse a la humanidad hizo que ya este hombre, aquellos que han sido elegidos desde antes de la fundación del mundo, tengan ahora la capacidad de creer, tengan la capacidad de entender las cosas de Dios, tengan esa capacidad de tener comunión con Dios por medio de aquella promesa de gracia. ¿Quién vino de una mujer? Jesucristo. Eso usted lo puede ver en Mateo 1, en adelante. ¿Quién vino de aquella mujer? Jesucristo, que también es hijo de Adán. Tercero, dice, este pacto se revela en el Evangelio. En primer lugar a Adán, Génesis 3:15. Es la primera promesa de salvación a través de la simiente de la mujer. Y luego mediante pasos adicionales hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. Y tiene su fundamento en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los elegidos. Entonces aquí está comprometido en este pacto de gracia las tres personas de la Trinidad, pero precisamente la transacción federal se hace entre el Padre y el Hijo. Aquí podemos colocar el texto más conocido por nosotros, Juan 3:16. ¿Qué nos dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces esta transacción que se hizo, el Padre entregando al Hijo, para así pagar por nuestros pecados en la cruz del Calvario, esa transacción federal ha logrado que nosotros podamos ser salvos. Pero esto se dio en la eternidad, esto el Señor ya lo tenía planeado con su Hijo. Y dice, y es únicamente a través de la gracia de este pacto, como todos los descendientes de Adán caídos, son salvados obteniendo vida y bendita inmortalidad, siendo el hombre ahora totalmente incapaz de ser aceptado por Dios bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en su estado de inocencia. Entonces, ¿puede alguien ser salvo por el pacto de obras? ¿Cómo? ¿Por qué no? Exacto, es ahí donde el hombre tomó distancia con Dios y lo hizo incapaz. Porque ¿qué es lo que vino a él? La muerte espiritual. Entonces, ellos podían permanecer en el pacto de obras antes porque ellos no tenían muerte espiritual. Ellos tenían vida. Pero al comer del fruto, ellos ahora tienen muerte espiritual, por lo cual ahora ya no tienen la capacidad de perseverar en el pacto de obras. Por eso lo único que lo puede salvar es el pacto de gracia. Pacto de gracia. Entonces tenemos, y eso lo vamos a ver más adelante, pero tenemos un pacto de gracia que se va revelando progresivamente. Pacto de gracia. ¿Qué es lo que hace el pacto de gracia? Revela el nuevo pacto. ¿Se fijan? Y acá tenemos el pacto de obras. Y anterior a este, que va avanzando para acá, es el pacto de redención, que se hizo antes de la fundación del mundo. Entonces el pacto de gracia se va revelando progresivamente, hasta revelar el nuevo pacto en Jesucristo. Porque al principio no se ve tan fácilmente a Jesucristo, pero en el pacto de gracia ya podemos conocerle, ya podemos verle, ya podemos contemplarle. Ahora, eso es lo que nuestra confesión dice. Como le dije, lo vamos a estudiar más profundamente a lo largo de estas clases. Ahora es una introducción a la teología del pacto. Pero volviendo un poco atrás, algo principal, algo que es básico, si lo podemos decir. ¿Qué es un pacto? Hablando bíblicamente, ¿qué es un pacto?
un acuerdo ya no sería unilateral, porque un acuerdo ya sería como bilateral. ¿Qué es lo que es un pacto según la Biblia? Es una promesa. Entonces, cuando hablamos de un pacto, hablamos de una promesa jurada. ¿Por qué jurada? Porque Dios, y ahí lo vamos a ver más adelante, Él se compromete a hacerlo. ¿Se acuerdan? Si usted va al Salmo 110, dice que el Señor juró y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es decir, en la eternidad ya estaba en que el sacerdocio santo de Cristo se iba a extender y lo iba a salvar. Entonces, ¿qué es un pacto? Es una promesa jurada unilateralmente por Dios. ¿Por qué unilateral? Porque Dios es el que se compromete, es el que hace esta promesa jurada con el hombre, con aquellos elegidos de Dios. Entonces, ¿qué es un pacto? Es una promesa jurada unilateralmente. Es un compromiso certificado por un juramento. Dios se compromete, jurando, se compromete que va a hacer lo que tiene que hacer. Por ejemplo, un ejemplo de esto, y acompáñenme a Génesis 17, por favor. Vamos a ver cómo se desenvuelve un pacto, el cual es una promesa jurada unilateralmente, un compromiso jurado unilateralmente. Veamos lo que dice Génesis 17. Génesis 17:1, si alguien quiere leerlo. Génesis 17:1. Génesis 17, del 1 al 7, por favor. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas tus generaciones, por pacto eterno. De ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Amén. Muy bien. Muchas gracias. Si usted presta atención a lo que se leyó, dice, cuando Abraham tenía 99 años, ¿quién se le aparece? El Señor. Y el Señor le dice, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y aquí viene el pacto, dice, ¿por qué unilateral? Porque es Dios quien hace el pacto con Abraham. Dice, yo estableceré mi pacto contigo. ¿Se fija? Es unilateral porque Dios toma a Abraham y le dice, yo voy a establecer mi pacto contigo. Y te multiplicaré en gran manera. Ahí estamos hablando de una promesa. Hablamos de un pacto que es unilateral, que es una promesa. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él y le dijo, en cuanto a mí, ahora mi pacto es contigo. Y aquí viene nuevamente la promesa. Y serás padre de multitud de naciones. Verso 7 dice, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia. Entonces aquí hablamos de una promesa que el Señor lo hace por Él mismo. Es una promesa, en primer lugar, unilateral, que Dios hace con sus elegidos
Y lo hace para tener una comunión con ellos. Una comunión con ellos. Vamos a analizar ahora que esta promesa es unilateral, pero también es una promesa jurada. Un pacto no es solo una promesa, sino que es legalmente jurada. Eso quiere decir que Dios hace un gran esfuerzo para asegurar a su pueblo la plena certidumbre de sus promesas, de su fidelidad, de la plena seguridad de ellos en amor y gracia. Esta promesa juramentada nos asegura una relación con Él, dándonos la certeza y seguridad. Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Por qué esta promesa es jurada? ¿Por qué tiene que cumplir con esa legalidad? Por favor, que alguien pueda leer Génesis 15. Génesis 15. Amén. ¿Del verso? Del verso 8 al verso 17, por favor. Entonces Abraham le preguntó: oh Señor, Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? El Señor le respondió: tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Abraham le trajo todos estos, los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, pero no partió las aves, y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham las ahuyentaba. Sí, hasta el 17. A la puesta del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham. El terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años, pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán después. Saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. En la 4ª generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Y sucedió que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. Hasta ahí, por favor, hermano. Obviamente, después más adelante le va a decir esto es un pacto. Quizás para nosotros no es tan común que hasta donde leyó el hermano Claudio digamos esto es un pacto, pero en la antigüedad se hacía el pacto de esta manera: se traían animales, unos pichones, aquí hablamos de unos aves y todo eso. Habían animales que los partieron por la mitad y otros animales que no los partieron. Estos animales debían ser puestos en el fuego. Pero ¿qué pasa aquí? Si usted se fija, obviamente aquí está el pacto porque se hace una promesa. Pero ¿por qué debía pasar por el fuego? ¿Y por qué debían estar divididos esos animales? Porque el que no cumple el pacto tiene que estar dispuesto a morir. ¿Entiende? El que no cumple el pacto tiene que estar dispuesto a morir. Por eso usted va a ver que el Señor le va a hablar a Abraham. ¿Y qué le pasa a Abraham? Le da un sueño terrible, pero aparte de él un terror lo invade con una oscuridad. Y ahí Abraham ya cae porque él no tiene la facultad, no tiene la capacidad de ser fiel a ese pacto. ¿Y quién es el que aparece? Dice, y sucedió cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó entre las mitades de los animales. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Estaba diciendo, o la interpretación de este pasaje, es que Dios está haciendo un juramento con Abraham de automaldición.
en la cual dice, si yo no cumplo este pacto, que muera yo como los animales divididos. Y eso nos hace ver cuán fiel es Dios a su pacto. Porque ¿quién tuvo que pagar por nosotros? Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, cuando hablamos de la fidelidad del pacto y de que nosotros no podemos ser fieles a este pacto, no está hablando de gracia, no está hablando de un favor inmerecido e inmérito en el cual Dios a nosotros que somos pecadores, que hemos fallado en innumerables oportunidades, el Señor nos da de las bendiciones de estas promesas, de este juramento. Cuán fiel es nuestro Dios a su pacto. Confiemos plenamente en sus promesas. Si hay algo que nosotros debemos hacer al contemplar esta teología del pacto, es poder contemplar la fidelidad que Dios tiene a su pacto. En segundo lugar, entonces, ahora ya que hemos entendido lo que es un pacto, que hemos hecho una breve introducción de lo que los párrafos de nuestra confesión dicen, vamos a preguntarnos entonces ahora, ¿qué es la teología del pacto? Hemos dicho teología, teo significa Dios, logía, estudio de Dios. Y cuando hablamos del estudio de Dios, del pacto, estamos hablando del estudio de Dios a través de sus promesas y sus juramentos, que Él ha hecho unilateralmente. Eso es la teología del pacto. ¿Para qué Dios hace? ¿Para qué es la teología del pacto? ¿Por qué nos muestra esta teología del pacto? En primer lugar nos muestra lo que aquí la flechita nos comunica. Dios se acerca ¿a quién? Dios se acerca al hombre. No vemos que el hombre se acerque a Dios porque es imposible. La distancia es tremenda, es infinita como colocamos aquí. Entonces, cuando hablamos de la teología del pacto es, en primer lugar, Dios acercándose a la humanidad. Las Sagradas Escrituras revelan que cada vez que Dios se acercó al hombre lo hizo por medio de pactos que tienen diferentes términos y objetivos. Efesios 2.12, y ese texto es clave, por favor anótenlo. Efesios 2.12 dice así: recuerden que en este tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Puede una persona relacionarse con Dios sin un pacto? No puede. Porque el Señor, al hablar de los gentiles por medio de Pablo, le dice a los gentiles, como nosotros que no somos israelitas, les dice: en otro tiempo ustedes estaban alejados de la ciudadanía de Israel, eran extraños a los pactos de la promesa, no tenían esperanza y no tenían Dios en el mundo. ¿Te fijas? Entonces, es lógico, cuando vemos la teología del pacto, hablamos que es Dios acercándose al hombre por medio de esta promesa juramentada unilateralmente. En segundo lugar, cuando hablamos de la teología del pacto, hablamos que es la historia bíblica dentro de los pactos. ¿Por qué la teología del pacto para nosotros como reformados es tan importante? Porque a través de los pactos interpretamos la Biblia. ¿Por qué es tan importante la teología del pacto? Porque es nuestra manera en la cual interpretamos la Biblia. Nunca vamos a poder interpretar la Biblia si no entendemos los pactos. ¿Qué es lo que hacen los pactos? Los pactos nos llevan, y como cuando lo estudiamos los discipulados con los hermanos, los pactos nos llevan por toda la historia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Nos llevan por toda la historia de la Biblia. Cuando vamos viendo la primera promesa que era el pacto de obras, Génesis 2.17. Después tenemos Génesis 3.15, que es la primera promesa de gracia. Después tenemos Génesis 9, con la promesa que Dios le hizo a Noé. Después tenemos Génesis 12, tenemos Génesis 17, Génesis 22, donde Dios le hace la promesa a Abraham. Después nosotros vamos al Éxodo, encontramos la promesa que Dios le hizo a Moisés. Después nosotros vamos y seguimos avanzando. Vemos las promesas que Dios hizo también a David. Vemos cómo los profetas mayores y menores siempre abogaron por el pacto. Y vemos que en Jesucristo, a través del Evangelio, se revela este nuevo pacto.
Y a través de las cartas de Pablo va mostrando la importancia, la hermosura de este pacto. Y Apocalipsis nos va mostrando el cumplimiento final y futuro de este pacto. Entonces por eso la teología pactual es tan importante para nosotros como iglesia reformada, como bautista reformado. ¿Por qué es importante? Porque es a través de ahí que nosotros interpretamos la Biblia. En cambio, los que no interpretan la Biblia por medio de pactos, ellos la interpretan de manera aislada. Es como toman un verso y de ahí se explayan y muestran cosas, pero desconectadas de toda la Biblia. En cambio, si nosotros vemos la Biblia a través de pactos, vamos a encontrar que todos los pactos apuntan a una persona, y esa persona es Jesucristo. Entonces vemos que la teología del pacto es cristocéntrica. Tiene un fin común. Nos muestra, así como nos muestra a Cristo, obviamente nos muestra el Evangelio, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Pero los que no interpretan la Biblia, como en este caso serían los dispensacionalistas, que son la mayoría hoy en día, los que no interpretan la Biblia por medio de pactos, ellos no van a ver a Cristo en los pactos. Ellos van a ver que Dios se acerca al hombre, el hombre le falla y el Señor tiene que hacer otro plan. El hombre le falla y Dios tiene que hacer otro plan. Entonces desconectan, por eso se llaman dispensaciones, desconectan toda esta continuidad y también discontinuidad que existe dentro de estos pactos. Por eso la teología del pacto es importantísima para nosotros, porque con ella interpretamos la Biblia. La historia bíblica se produce enteramente dentro de estos pactos. Es decir, toda la Biblia se ve por medio de estos pactos. Por ejemplo, tenemos el pacto de Dios con Noé, como le dije en Génesis 9, donde Dios hizo este pacto con la humanidad para preservar su gracia y llevar a cabo el plan de redención. Porque si Él mata a toda la humanidad, ¿cómo va a cumplir Génesis 3? ¿El que lo que tiene que hacer? Preservar la humanidad. Después tiene un pacto con Abraham, el cual le dije, ¿cierto? El cual le dije Génesis 12, Génesis 17, Génesis 22. ¿Y qué nos dice este pacto? Que fue hecho con Abraham para formar el pueblo de donde vendría. ¿Quién? Jesucristo. El pacto con Moisés fue hecho para dar la ley que regiría al pueblo y las demandas divinas a todo pecador. El pacto de Dios con David fue hecho para traer la descendencia de aquel que sería rey y que reinaría eternamente por sobre su pueblo. Y el nuevo pacto fue hecho para cumplir en forma definitiva el pacto de gracia, hecho por Dios para salvar a los suyos. Fue consumado y sellado con la sangre del Redentor Jesucristo. Entonces vamos viendo cómo esta teología del pacto nos va a mostrar una unidad en la Biblia. Vemos que todas estas páginas, si usted la estudia por medio de los pactos, va a encontrar a Jesucristo como su personaje principal, el Evangelio como su noticia principal. La historia de la redención en todas las páginas de la Biblia. Pero ¿cuál es el peligro de no estudiar la Biblia por medio de pactos? Es que a veces vamos a encontrar como solamente moralidad. Pórtate bien, haz esto, haz esta cosa, no sé, sigue esta regla, siga esto otro. Y solamente nos vamos a enfocar en cosas futiles, en cosas que se desvanecen. Porque la Biblia no es un libro que nos muestre un checklist a nosotros de cómo debemos hacer las cosas. La Biblia nos muestra nuestra incapacidad y nuestra urgente necesidad que tenemos de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Qué nos muestra también la teología del pacto? La teología del pacto proporciona un contexto que permite una comprensión de la escritura global del plan de redención. Al hacer la distinción en partes y todo, explicando cuando todas las piezas, ¿cierto?, encajan, nosotros vemos con claridad todo lo que la Biblia nos dice. La teología del pacto se caracteriza por dar claridad al contexto bíblico. Es decir, por medio de esta teología del pacto nosotros tenemos la claridad de ver lo maravilloso que es nuestro Señor, lo preciosa que es su salvación, lo precioso que es este pacto de redención que hizo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y el cual se consumó en nuestro Señor Jesucristo. Por último, para concluir esta introducción a la teología del pacto, que es un distintivo reformado, ¿existe una única teología del pacto? No, debemos decirlo no.
Dentro de la teología reformada, aunque sé que muchos no querrán admitir esto, no existe una sola visión de la teología del pacto. Existe una visión de la teología del pacto presbiteriana y reformada continental, y existe una visión de la teología del pacto bautista reformada. Entonces, nuestra visión de la teología del pacto es lo que nos va a ver, cómo nosotros vamos a interpretar la Biblia, cómo nosotros también vamos a ver las diferentes cosas que hay en ella. Por ejemplo, la teología del pacto presbiteriana va a llegar al bautismo de infantes. En cambio, la teología pactual bautista reformada va a llegar al bautismo de creyentes. La teología pactual va a llegar, por ejemplo, la teología pactual presbiteriana va a llegar a una cierta visión del gobierno. La teología pactual bautista reformada va a llegar a otra visión del gobierno. Porque es ahí lo que tenemos que nosotros entender. Si bien hay cosas que son muy parecidas, por ejemplo, el pacto de obra casi no hay ni diferencia por lo que nosotros creemos, y así sucesivamente, hay cosas que nos unen, pero también hay cosas que nos diferencian. La próxima semana, Dios mediante, vamos a estudiar esta teología del pacto bautista y más adelante cómo se diferencia de sus hermanos reformados continentales y también presbiterianos. ¿Hay alguna duda, hermanos? ¿Alguna consulta, acotación que pueda hacer? Recuerden, un estudio bíblico, puede usted hacerla. ¿Alguna pregunta? ¿Les queda claro qué es lo que es la teología del pacto? ¿Les queda claro? Sí. Hay un orden de los pactos, hay un orden, digamos, cuántos pactos son. Exacto. Y no sé si se acuerda que lo vimos tiempo atrás en los discipulados. Hay una distinción que vamos a ver, que por un lado tenemos los pactos teológicos y por otro lado tenemos los pactos bíblicos. Y todos estos tienen su orden. Por ejemplo, el pacto de redención, ¿cuándo se hizo? Antes de la fundación del mundo. El pacto de obras se hizo en el huerto de Edén. El pacto que Dios hizo con Noé, ¿dónde se hizo? En los tiempos de Noé. ¿No vieron el pacto con Abraham? La otra pregunta, el pacto, nosotros lo vemos, el pacto es una promesa. Jurada, sí. Pacto que no sea como decir, la misma manera de llegar de Dios y llegar al hombre a través de pacto. A través de la promesa. Exacto. ¿Y esa promesa quién es? Sí. Jesucristo. ¿Cuál es la diferencia del pacto teológico y del pacto Que los pactos bíblicos nosotros lo vamos a ver, el Señor hizo un pacto con Noé, por ejemplo. El Señor hizo un pacto con Abraham, eso lo vemos literalmente. Pero el pacto teológico ya nosotros lo vemos por de acuerdo a lo que la Biblia, la teología, por el estudio. No que literalmente, por ejemplo, no dice en la Biblia pacto de redención, pero sí la Biblia da a entender que antes de la fundación del mundo hubo un acuerdo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para redimir a la humanidad. El pacto de gracia, nunca vamos a encontrar que diga la Biblia pacto de gracia, pero sí vimos que la gracia se reveló por medio de Jesucristo progresivamente. Por eso que Adán, sin conocer a Jesucristo, pudo ser salvo. ¿Por qué? Por Génesis 3:15. Y por eso hablamos que es progresivo, porque parte de una promesa tan pequeña que va a venir Jesucristo de una mujer, va a venir alguien de una mujer y Él va a salvar a la humanidad. Hasta que nosotros vemos ahora, ya con el pacto de gracia inaugurado, nosotros podemos ver ya que es Jesucristo. ¿Alguna otra duda? ¿Por qué dentro de esto algunos lo preservaban y otros no? Llegaba a juicio, de repente muerte. Es porque dentro del pacto nosotros tenemos que entender que hay una continuidad y descontinuidad. Por ejemplo, tenemos leyes que el Señor le dio a Israel en lo civil y ceremonial. Pero estas leyes que ellos muchas veces no cumplieron,
estaban bajo maldición. Si ellos no cumplían, iban a recibir la maldición. Pero, aquí donde está el tema. Ellos recibían una maldición, si lo podemos decir así, nacional. Pero ellos no perdían su salvación, si lo podemos decir así. Si ellos estaban, dentro de lo que nosotros entendemos, ¿cierto? Regenerados, transformados, ellos permanecían en eso. Y aquí es donde también debemos entender por qué hablamos de continuidad y descontinuidad. Porque desde que todo este pacto se cumplió en Jesucristo, ya no necesitamos sangre israelita. Ya no necesitamos ir a Israel, por ejemplo. Ni que allá en Israel se cumplen las cosas, sino que ahora todo esto ha sido abierto a todas las naciones. Entonces por eso vamos a encontrar que sí hay pactos que tienen consecuencias, pero esa es su dimensión terrenal. Mientras que la dimensión espiritual siempre se mantuvo hasta el día de hoy. Eso también lo vamos a ver con profundidad después. ¿Alguna otra pregunta, consulta? Bueno, mis amados, vamos a orar al Señor para agradecerle por este estudio. Padre Celestial, hemos iniciado este estudio sobre los pactos, sobre tu pacto, Señor. Y agradecemos esta instancia que nos das de poder profundizar en estas cosas, en esta pregunta tan preciosa de qué es la teología reformada. Porque así podemos tener la claridad para interpretar las Escrituras, podamos también refrescar nuestra memoria, Señor, en todas estas cosas, y también seguir creciendo, seguir aprendiendo de cómo tú te has revelado a través de las Escrituras y nos has mostrado este camino de la redención, de la salvación por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre Celestial, porque si no fuera por tu gracia, ninguno de nosotros podría ser salvo. Si no fuera por esta promesa jurada unilateralmente, sería imposible que podríamos acercarnos a ti, Señor. Que nuestro pecado es grande, nuestra incapacidad es, sin lugar a dudas, algo que nos impide totalmente venir a ti. Pero cuando tú nos restauras por medio de tu Espíritu Santo, nos das vida, nos das esperanza, nos das salvación y vida eterna. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, te entregamos este estudio, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a tener unos minutitos para comenzar ya con el culto público.